Que la paz de Dios esté con todos ustedes en este día sábado. Shabbat Shalom. Es un gran gusto y un honor para mí poderme dirigir a ustedes, hermanos, por este medio. Y le doy gracias a Dios por ello y a ustedes que se han sintonizado hoy. Y confío en Dios en que Él nos ayudará, hermanos, a que podamos entonces iniciar este sábado. Para muchos de ustedes ya es continuar el sábado. Aquí, como se oscurece un poco más tarde en esta época del año, hace poco empezó el sábado. Hermanos míos, como les anunció nuestro querido hermano Cristian, vamos a iniciar un estudio de lo que llaman las epístolas universales, que son las 7 últimas epístolas que se encuentran en la Biblia antes del libro del Apocalipsis. Son la epístola de Santiago, número 1, primera epístola de Pedro, 2, segunda epístola de Pedro, 3, primera epístola de Juan, 4, segunda epístola de Juan, 5, tercera epístola de Juan, 6 y la epístola de Judas, 7. Y saben que es lo último que uno encuentra en la Biblia antes de iniciar el libro del Apocalipsis. Ahora bien, hermanos queridos, ¿por qué se le ha dado tradicionalmente? No es un título bíblico, eso sí les advierto. Son más los eruditos y los historiadores que han decidido nombrar estas 7 epístolas, las epístolas universales. Se les llama así porque no van dirigidas a un grupo específico, como por ejemplo la epístola del apóstol Pablo a los romanos, o la epístola del apóstol Pablo a los corintios, primera y segunda, y a los gálatas, y a los efesios, y filipenses, y colosenses. Entonces iban dirigidas a iglesias específicas, aunque sabemos que para nosotros todo va dirigido a nosotros, toda esta palabra de Dios. Pero estas epístolas no van dirigidas a un grupo específico, sino a toda la iglesia de Dios por estos siervos de Dios. Ahora bien, este Santiago, es muy bueno preguntarse uno, ¿quién es este Santiago? Había como 3 Santiagos. Sabemos que, primero que todo tengo que explicarles una cosa, la palabra Santiago y la palabra Jacobo es la misma. Ahora ustedes dirán, ¿cómo puede ser la misma palabra? Bueno, les explico un poquito. Santiago quiere decir San Diego. Y Diego viene de Jacob. Jacob lo iban pronunciando y con el correr de los años la gente fue cambiando un poco la pronunciación de Jacob a Jacob, a Iago y quedó en Diago y después en Diego. O sea que la palabra Diego significa Jacob, hermanos, y Santiago significa San Diego. Entonces, los apóstoles que aparecen bajo el nombre de Jacobo, cuando Jesucristo escogió los 12 apóstoles, ahí había 2 que se llamaban Santiago o Jacobo, depende de la versión que ustedes usen. Hay versiones que lo traducen como Santiago, las otras como Jacobo, pero recuerden, es lo mismo. Jacob se convirtió en Diego, y Diego viene de Jacob, y Santiago es San Diego. Les repito entonces, porque una vez dice, bueno, ¿cómo aparece aquí con un nombre y en otras partes aparece con otro? Entonces, ¿quién es este Santiago, de quien Dios se sirvió para darnos este mensaje tan poderoso que es esa epístola? Como les digo, cuando Jesucristo escogió los 12 apóstoles había 2 Santiagos o 2 Jacobos. Está el hermano de Juan, el discípulo amado, que eran los hijos de Zebedeo, que también fueron llamados los hijos del trueno. Entonces ellos estaban reparando las redes cuando Jesucristo pasó ahí a la orilla del mar de Galilea, y los llamó, aunque ya los conoció por la zona de Jerusalén, cerca de Jerusalén, antes de él iniciar su ministerio. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, él ya conocía a estos hermanos. Bueno, pero no vamos a detener mucho en eso. Entonces tenemos a Santiago o a Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo amado. Pero ese Santiago
o ese Jacobo, fue el primero de los 12 apóstoles que murió mártir. O sea que no puede ser porque esta carta se sabe que viene por allá como del año 62 de nuestra era. Nuestro Señor Jesucristo murió en el año 31 y Santiago escribió esta carta, se cree más o menos por el año 62, y por el año 64 murió mártir. Murió en Jerusalén, parece que lo lanzaron desde la cúpula, desde el pináculo del templo, y murió. Ahora, ¿quién es este? El otro Santiago que aparece entre los 12 apóstoles se llama el Santiago, el de Alfeo, y ese tampoco es Entonces, ¿quién es este Santiago o quién es este Jacobo? Entendemos, hermanos, y en esto coinciden todos los estudiosos, que es el hermano del Señor. Ahora, mucha gente, naturalmente, sobre todo de cierta religión de cuyo nombre no quiero acordarme, no pueden creer que Santiago sea hermano del Señor. Vamos a ver que sí lo era. En el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, vemos que aparece un Jacobo o un Santiago, como ya les he explicado. En el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, cuando él fue a visitar, nuestro Señor Jesucristo fue a Nazaret a visitar la ciudad donde se había criado. Leámoslo en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero? O sea, su papá José seguramente ya había fallecido. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Aquí dice, eso es lo que dice la Biblia. Y en Mateo dice lo mismo, Mateo creo que es 13 o 15. Hermano de Jacobo, o sea, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Y Judas también se convirtió en un apóstol después, y es el autor de la última epístola que aparece antes del Apocalipsis. Entonces, de estos 4 hermanos de Jesucristo, hermanos medios, porque eran hijos de la misma madre, pero Jesucristo fue engendrado por Dios el Padre en el vientre de María, en el vientre de María. Entonces él fue el primogénito, y estos otros eran hijos de José, porque la Biblia dice que José no conoció a María hasta que Jesucristo nació. Entonces ella tuvo por lo menos 4 hijos, y también dicen aquí, ¿no es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O sea que de José y Simón no sabemos nada, pero sabemos que Judas y Jacobo, o sea Santiago, sí se convirtieron en apóstoles de Jesucristo. Y no están también aquí con nosotros sus hermanas, y se escandalizaban de él. Y es interesante que Jacobo, cuya carta vamos a estudiar, él no creía que Jesucristo era el Mesías. Se criaron con él ahí, como dice mi hijo alguna vez me dijo, qué cosa más interesante, criarse uno con Dios como hermano en la misma casa y no darse cuenta de con quién estaban. Y entonces eso es curioso. Imagínense usted lo que sería eso, y cuando se le abrieron los ojos, qué impacto tendría, porque en el capítulo 7 de Juan dice que los hermanos no creían en él, y el mismo el Salmo 69 dice que soy un extraño para mis hermanos. O sea, cuando él se crió desde chico en su propia familia, sus propios hermanos no creían en él, porque aquí, por ejemplo, dice en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, dice, cuando dice capítulo 7, dice que se acercaba la fiesta de los tabernáculos, y en el versículo 3 dice, Juan 7:3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. O sea que ya sabemos cómo se llaman esos hermanos, son Simón, son José, Judas y Jacobo o Santiago. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Bueno, en todo caso,
es muy interesante que Pablo dice que uno de los primeros a los cuales Jesucristo se le apareció después de resucitado fue a su hermano Santiago. Vamos a verlo en el capítulo 15 de 1 Corintios, y vemos aquí, capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo está hablando de nuestro Señor Jesucristo después de resucitado. Él se le manifestó a muchas personas. Dice aquí, por ejemplo, leamos capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, o sea, a Pedro se le apareció, y después a los 12, recuerda que estaban reunidos y varias veces se les apareció con las puertas cerradas en el medio, se aparecía, ya tenía un cuerpo espiritual. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a los apóstoles. O sea que este Jacobo, todos concuerdan en que es el que escribió la epístola que aparece bajo el nombre de Santiago. Él llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Cuando el apóstol Pedro, por ejemplo, todavía estaba en Jerusalén, hasta el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes ven que en cada uno de los capítulos del 1 al 15 prácticamente aparece como protagonista de esos capítulos el apóstol Pedro. Sin embargo, cuando hubo la contienda o digamos la gran discusión sobre la circuncisión, el apóstol Pedro fue el que Dios utilizó para poner orden en la sala y declarar francamente lo que Dios, porque lo inspiró en ese momento, habló por medio de él, de que la circuncisión física no era necesaria para los cristianos que no eran judíos. La que es necesaria es la del corazón, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos. Entonces, ahí fue donde se manifestó el liderazgo de este Santiago, el hermano del Señor, después de que él se le apareció, después de crucificado y muerto, seguramente ahí creyó en él, y seguramente Judas pues también. Y después él se convirtió en el líder. Después del capítulo 15, es muy interesante que él ahí toma una decisión, después de que Pedro habló, después el apóstol Santiago, que era el que ya estaba apareciendo como líder en Jerusalén, él dice cómo se va a aplicar lo que Pedro habló, inspirado por Dios. Entonces dice aquí, y en el capítulo 15 de Hechos, y ellos callaron, y Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Este Jacobo es el hermano del Señor. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repartiré sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Entonces, él aquí ya empieza a actuar con autoridad. Y también aparece entre los 120 que estaban reunidos después de que Jesucristo ascendió a los cielos, ya se le había aparecido, entonces ya se reunía con los discípulos y ya Santiago está ahí, y naturalmente cuando el Espíritu Santo vino, también vino sobre él. Entonces ese es este personaje. No me quiero detener más en describirles, pero para que ustedes tengan, es interesante cómo la Biblia nos da mucha información, y es interesante que el apóstol Pablo, cuando él fue a Jerusalén, lo fue a visitar porque era reconocido como una de las columnas. Veámoslo, por ejemplo, en el capítulo 2 de Gálatas, cómo el apóstol Pablo se refiere a Santiago, a Pedro y a Juan. Los tres eran los principales líderes que había en la sede. Aquí en la sede también tenemos como unos tres que son los líderes principales. Podrían ser el señor Weston, el señor Ames y el señor Wenney. Y luego, leamos entonces Gálatas 2:9 y vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a él como el hermano del Señor, tal como lo vimos escrito en el Evangelio de Marcos, que aparece un Jacobo como hermano del Señor. En el capítulo 2 de Gálatas, versículo 9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan,
que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y en el capítulo 1, versículo 19, a ver, aquí está, ¿cómo no? Gálatas 1:19 dice, Gálatas 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, con eso, hermanos queridos, vamos a dirigirnos a la epístola del apóstol Santiago y empezamos con la ayuda de Dios a estudiar estos temas maravillosos y que son inagotables porque, como dice en Hebreos 4, la palabra de Dios es viva. O sea que uno no puede agotar nunca la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer un estudio que nos va a ayudar y nos va a servir y nos va a instruir porque es la palabra de Dios y con su espíritu es con el cual podemos hablar y entender, pero siempre habrá nuevas dimensiones, nuevas aplicaciones, nuevas profundidades que se pueden descubrir en esta palabra maravillosa de nuestro Dios. Vamos entonces al primer capítulo de la epístola universal de Santiago. Santiago, capítulo 1. Dice aquí, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora él, por humildad, no se presenta como el hermano del Señor. A él lo presentan como hermano, por ejemplo, Pablo. Lo acabamos de leer en Gálatas, dice, yo fui a ver y vi a Santiago, el hermano del Señor. Pero él se presenta aquí como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora sí sabe quién era ese medio hermano que él tenía. Eso es una maravilla imaginarse uno cómo recordaría cosas de su infancia y empezar a entender todo aquello, porque Jesús jamás pecó y tenía un hermano perfecto, hermanos. Entonces dice aquí, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora es muy interesante esta frase, hermanos. Ahora, les voy a mostrar que Judas, el que escribió la última carta, la séptima, también dice que él es hermano de Santiago, pero no dice que es hermano del Señor. Veámoslo aquí, y ya vimos en Marcos que Judas era uno de los hermanos de Jesucristo. En el capítulo 1 de la epístola de Judas, que está inmediatamente antes del Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 1 dice aquí, ahí dice, epístola universal de San Judas apóstol. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces aquí vemos el nexo familiar entre estos dos hermanos medios de Jesucristo que llegaron a ser apóstoles, además de los 12 apóstoles. Ellos dos también fueron apóstoles. Entonces volvamos a Santiago, capítulo 1, para iniciar aquí el estudio, hermanos. Dice aquí, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora, ¿por qué se refiere a las 12 tribus? Como les digo, no era un grupo en particular, pero dice a las 12 tribus. Esto puede implicar la iglesia de Dios, hermanos, que son los que, como dice el apóstol Pablo, vean ustedes lo interesante esto, hermanos. Ya lo he explicado antes, pero vean ustedes cómo la Biblia explica esto. En el capítulo 9 de Romanos, los invito a que se fijen ahí, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, capítulo 9 de la epístola a los Romanos, dice, versículo 8, esto es, espérense a ver, hermano, que son israelitas, adopción, la gloria. Versículo 6, capítulo 9, versículo 6 de la epístola a los Romanos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Oigan bien. Y luego dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, o sea, hijos espirituales de Dios, engendrados por su espíritu. Y vea lo que dice. Esto es, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué dice eso? Porque Isaac fue hijo de una promesa que Dios hizo. Y el Espíritu Santo
fue la promesa que Jesucristo hizo, que iba a mandar para que los llenara de poder, y que llegó el día de Pentecostés. El Espíritu Santo era la promesa. Entonces fíjese cómo Pablo utiliza estos conceptos magistralmente y dice, versículo 8, Romanos 9:8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Oigan esto, ¿cuál es la promesa? ¿Qué dijo Jesucristo? No os vayáis de Jerusalén hasta que hayáis recibido la promesa del Padre, la cual yo os hablé, o sea, el Espíritu Santo. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo se convierte en hijo de Dios el Padre Celestial. Y se convierte también en hijo de Abraham, porque Abraham era figura del Padre. Abraham tuvo que ofrecer a su hijo. Claro que no lo ofreció, literalmente, pero estaba dispuesto a hacerlo. Y Dios el Padre ofreció a su propio hijo. O sea que Dios usa a Abraham como una figura de él. Y el que es hijo de Dios el Padre se convierte en hijo de Abraham. Y fíjese cómo dice aquí, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, 9:8 de Romanos, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hermanos, esto es tremendo. Entonces, por eso seguro Santiago ya entendía esto y se dio cuenta, si estas personas han sido engendradas por Dios el Padre, son contados como descendientes de Israel. Son el Israel de Dios, el cual ustedes encuentran con esa definición en Gálatas. El apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas dice en el capítulo 6, dice, mire, verán cómo dice el capítulo 6 de Gálatas, versículo 15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, porque la persona se convierte en hijo de Dios. Dios lo engendra con su espíritu y empieza una nueva creación. Un hijo de Dios va a nacer. De ahí, cuando suene la séptima trompeta. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Los que son hijos según la promesa. Los que Dios el Padre ha engendrado son hijos de Dios y son contados como descendientes, hermanos. Esto es grandioso. Entonces, tal vez, aunque Jesucristo también les dijo a los otros 12 apóstoles, les dijo, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando se ha estudiado a dónde fueron los 12 apóstoles, se sabe que fueron a los sitios donde se encontraban en dispersión las 12 tribus, o yo digamos que las 10 tribus, porque fueron 10 las que fueron dispersadas por los asirios. Y se identifica que estuvieron en regiones donde estaba cada una de esas tribus. Entonces por eso Jesucristo llamó a 12 apóstoles. Y por eso Pablo dice que Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, ellos iban a la circuncisión. O sea, iban a ir los que eran descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob a predicarles el Evangelio. Y sabemos que muy pocos de ellos llegaron a recibir el Evangelio y a arrepentirse y a convertirse. Pero hubo quienes de todas esas tribus se arrepintieron a la predicación de los apóstoles. Por eso sabemos, por ejemplo, que el apóstol el apóstol Pedro estuvo en las Islas Británicas, porque allá estaban los que habían emigrado, los grupos celtas que habían emigrado después de que fueron dispersados por los asirios, que es todo un estudio, hermanos, que no me pongo a hacer aquí ahora, pero para que vean ustedes que esto tiene también doble valor. Puede ser que se refiere a esas 12 tribus y a aquellos que se convirtieron por la predicación de los 12 apóstoles que Jesucristo los mandó allá. Recuerden que en el libro de los Hechos se menciona primero, más que todo, a Pedro, a Juan y a Santiago. Y a partir del capítulo 15, el apóstol Pedro no se vuelve a mencionar. Y se pregunta uno, ¿y qué se hicieron los otros 12 apóstoles? ¿Para dónde se fueron? Se fueron a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y a predicarles, porque de ellos Dios iba a llamar a unos pocos de cada tribu. Y luego iba a completar el número con los gentiles, que también serían contados como descendientes. Espero que este cuadro lo tengan claro, porque es maravilloso el privilegio que tenemos nosotros de ser hijos contados como descendientes de Israel, porque somos engendrados.
descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, porque somos engendrados por el Espíritu de Dios, el Padre, hermanos. Ese es el tema maravilloso. Entonces, por eso dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces se puede incluir claramente los descendientes físicos, a quienes fueron a predicar los 12 apóstoles, y también nosotros, porque somos contados como descendientes y pertenecemos a esas 12 tribus, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que dice inmediatamente después? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es lo primero que dice después del saludo, hermanos. Y díganme ustedes, ¿quiénes de ustedes no tienen pruebas, hermanos? ¿Quiénes no estamos pasando o hemos pasado y vamos a pasar por pruebas? Y yo les digo que en esta parte del estudio yo me quiero detener a estudiar este tema. Tal vez no vamos a avanzar mucho en la carta, pero tenemos todavía bastante tiempo para estudiar. Pero este tema es muy importante, porque yo sé que hay mucha gente que está pasando por tiempos muy difíciles, hermanos, o por enfermedades, o por problemas económicos, o por muchas circunstancias que tenemos en la vida, hermanos. Ahora, ¿por qué esas pruebas? Es muy bueno saber, ¿y por qué tanto sufrimiento, aún en la iglesia? ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios lo permite, hermanos? ¿Y por qué nos dice Santiago aquí? Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué razón? ¿Qué objetivo tienen esas pruebas? ¿Qué objetivo tiene Dios con permitir que suframos, hermanos? ¿Por qué razón permite Dios eso? Lo más importante para entender esto, hermano, cuando uno se halla en diversas pruebas, es saber que hay uno allá arriba, sentado a la diestra de Dios el Padre, que fue probado, que sufrió, que pasó por muchas pruebas, que sabe lo que es el dolor humano, el dolor físico, el dolor moral, que conoce a fondo lo que es el sufrimiento humano, hermanos, y que fue probado. Él no es ajeno al sufrimiento nuestro, Él lo sabe y Él lo conoce. Y Él fue el primero, y lo interesante es saber por qué Dios permitió que su propio Hijo sufriera. Entonces lo primero que uno tiene que entender cuando uno está en una prueba, cuando uno está en una enfermedad, cuando uno está en una situación difícil, y por qué Dios a veces no cura ciertas enfermedades, sino que permite que se prolonguen por cierto tiempo, hermanos, por el tiempo que Él quiera. Vamos a ver por qué. A veces cuando uno llega nuevo a la iglesia, Dios lo cura, pero instantáneamente. Hemos visto muchas curaciones para que la gente se anime y se dé cuenta de que esta es la verdadera iglesia, de que Dios todavía hace curaciones, de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que esta es la iglesia de Dios que Él fundó, hermanos, y que predicamos lo mismo que predicó Jesucristo y lo mismo que predicaron los apóstoles, hermanos. Pero después Dios se vale de circunstancias difíciles, hermanos, porque Él tiene un objetivo. ¿Y con quién empezó? O mejor dicho, ¿cuál es el ejemplo supremo nuestro? Vamos al libro de los Hebreos, hermanos, para que uno sepa de que el que está allá arriba, a la diestra del Padre, Jesucristo nuestro Señor, Él sabe lo que es sufrir. Él mismo sufrió, y Él mismo fue sometido a sufrimiento y fue sometido a pruebas, hermanos. Entonces tenemos allá alguien que conoce nuestra situación, y Dios precisamente por eso permitió que pasara por todo lo que tenía que pasar, para que Él fuera nuestro intercesor ante Dios el Padre, sabiendo Él que lo experimentó literalmente en carne propia, siendo Dios, se convirtió en carne y sufrió pruebas y sufrió terriblemente y atrozmente. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo de Dios. Vamos a ver en el capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos. Es muy importante entender esto, capítulo 2, versículo 10 de la Epístola a los Hebreos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase, oigan esa palabra, hermanos, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo es posible que Jesucristo, siendo Dios, necesitara ser perfeccionado? ¿Qué significa eso, hermanos? Esa palabra en griego tiene el significado no de corregir defectos, como
ya se ha perfeccionado, como quien dice, ha corregido defectos de carácter. No, el significado de esa palabra perfeccionar es completar. Jesucristo, aunque era Dios desde la eternidad, y Él comparte con Dios el Padre el título de el Eterno. Jesucristo algunas veces aparece en las Escrituras hebreas, en Isaías, aparece como Yahvé, y en el libro de los Salmos también aparece como Yahvé. Y cuando habló con Moisés, porque Él fue el que habló con Moisés, porque nadie más había oído jamás la voz del Padre, y Él habló con Moisés, y le dijo, yo soy el que soy. Cuando te pregunten quién es el que, cuando Moisés le dijo, bueno, y si me preguntan, ¿cuál es el nombre del Dios que te envió a nosotros? Entonces, Dios le dijo a Moisés, está en el capítulo 3 del Éxodo, diles, yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros, que Yahvé me envió a vosotros. Y Jesucristo, cuando los discípulos, los judíos le preguntaron, ¿tú no tienes 50 años y has visto a Abraham? Porque él dijo que Abraham había visto su día y se había regocijado. Y él le respondió, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, ese ser que ha existido desde la eternidad, con el que es ahora Dios el Padre, eran el Verbo y Dios. Y los dos eran uno. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Ese ser, hermanos, es perfecto y era perfecto. Pero necesitaba ser completado, porque él no había experimentado lo que es vivir en carne humana. Entonces esa dimensión tenía que ser agregada, tenía que ser completado. Eso es lo que significa que fue perfeccionado para poder llevar a cabo la redención nuestra, mis queridos hermanos, y poder ser nuestro apoyo delante del Padre cuando clamamos a Él. Entonces por eso dice, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea Dios el Padre, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea que las aflicciones, el sufrimiento, tienen un objetivo. Por eso Santiago nos dice en su epístola, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Las pruebas Dios el Padre las usa. El sufrimiento y las aflicciones Dios las usa para perfeccionar nuestro carácter, para poder darnos una eternidad con un carácter que el Padre sabe que jamás se va a desviar del camino, habiendo perseverado aquí a lo largo de las pruebas y habiendo sido un vencedor. Entonces, el sufrimiento y las pruebas que Dios permite es algo maravilloso en su cumplimiento, como dice el mismo Pablo aquí en Hebreos, que al presente ninguna prueba parece ser motivo de gozo. Sin embargo, Santiago dice, alegraos cuando estéis en diversas pruebas, porque lo que Dios está haciendo es lo mismo que hizo con su Hijo Jesucristo. Nos está perfeccionando por medio de aflicciones, hermanos. Ese es el objetivo de las pruebas. Y eso le ayuda a uno, hermanos, a entender nuestra situación y por qué a veces somos probados. Y vamos a seguir siendo probados, hermanos, pero al final, como en este mismo libro dice, cuando uno pasa las pruebas, hay un fruto apacible de justicia. Hay tiempo de solar, de serenidad, de tranquilidad, después de haber pasado por esas pruebas. Pero miren que dice más adelante aquí, en el capítulo 2 y versículo 17 de Hebreos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea que Dios lo perfeccionó para cumplir esa misión, hermanos, agregándole esa experiencia de vivir como ser humano y de sufrir como ser humano y de agregarle esa dimensión de la experiencia humana a Dios. Versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado o siendo probado, este verbo se puede traducir como tentado o como probado, según el contexto uno sabe. Aquí puede ser tentado o probado porque Cristo fue tentado y también fue probado. Fue tentado por Satanás y Dios el Padre permitió que pasara por la prueba suprema de la crucifixión, mis queridos hermanos. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Uno está pasando una tentación de Satanás, uno clama a Dios, por eso dice Santiago también, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, para eso tenemos a nuestro
representante ante el Padre para clamar a Él, porque Él también fue tentado, o cuando estemos en una prueba dura, o aunque no sea dura, podemos siempre clamar a Él, y Él es misericordioso, y Dios lo preparó para cumplir esa misión. Vamos a ver una vez más en el capítulo, aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 5, leemos, Hebreos 5, 7, y Cristo, en los días de su carne, Hebreos 5:7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí nos enseña Dios, uno debe clamar a Dios el Padre con temor reverente, con respeto, hermanos. Él lo libró de la muerte porque lo libró de pecar y le dio el poder para vencer a Satanás y para vencerse a sí mismo, porque fue tentado igual que nosotros en todo, pero sin pecado. Y también dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él, cuando era un ser espiritual y vivía con el Padre desde la eternidad, no tenía que luchar como tenemos que luchar nosotros contra nuestra naturaleza humana. Y Cristo tuvo que luchar contra eso y venció, y vencedor. Y gracias a eso Él nos da el poder para vencer nosotros también y heredar la vida eterna junto con Él. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a negarse a sí mismo. Él fue, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, experimentado en quebranto. Y para uno ser discípulo de Jesucristo tiene que aprender a negarse a sí mismo, hermanos queridos. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Él nos dio el ejemplo perfecto, mis queridos hermanos. Y acuérdense que eso, al fin de cuentas, lo único que produce es un gozo perdurable y una paz profunda que no se puede explicar con lenguaje, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hacia allá nos llevan las pruebas. No es que Dios quiera que vivamos a toda hora atormentados. No, Dios nos está preparando y en esta misma vida nos da gozo y nos da paz. Y aún en las pruebas, cuando aprendemos a tener esta perspectiva de por qué Dios la permite, nos está preparando para una eternidad, donde dice, como el Salmo 16, a tu diestra delicias para siempre. Ya no vamos a tener más dolor, ni sufrimiento, ni llanto, ni lloro, ni nada, sino plenitud total. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces nosotros aprendemos a obedecer a Dios y a negarnos a nosotros mismos siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, fue completado, aprendió esa nueva dimensión de lo que es vivir en la carne, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, que también aprenden a negarse a sí mismos. Y eso implica padecimiento también, hermano. Bueno, ahí tenemos entonces algo muy interesante de que Dios utiliza las pruebas para perfeccionar nuestro carácter y Jesucristo mismo aprendió de la misma manera que nosotros estamos aprendiendo ahora. Por eso Dios permite las pruebas. Vamos a ver el capítulo 12, por ejemplo, de la Epístola a los Hebreos. El apóstol Pablo agrega algo más acerca del porqué de las pruebas. Como les dije, hoy no vamos a avanzar mucho en la Epístola de Santiago, pero como es lo primero que él trae, y hay muchos hermanos nuevos en diferentes partes del mundo hispano y que no han oído estos estudios, que ya los he dado en el pasado, pero esto siempre es bueno uno recordarlo, porque las pruebas no van a faltar, hermanos. Dios nos está probando y nos va a seguir probando hasta que terminemos, y luego que seamos convertidos en seres espirituales o que nos durmamos esperando la resurrección. Hasta ahí vamos a ser probados, hermanos, de vez en cuando. No continuamente, pero Dios lo permite para perfeccionarnos y terminar la obra que empezó en nosotros. En el capítulo 12 de Hebreos dice, por ejemplo, hijo mío, en el 12 versículo 5 nos dice el apóstol Pablo, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. A su propio hijo lo disciplinó, lo perfeccionó, hermanos. Y dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama,
disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Con qué propósito? Para perfeccionar su carácter. Dios inventó ese método, hermanos. El dolor y el sufrimiento es lo más eficiente que hay y que Dios utiliza para perfeccionar nuestro carácter y prepararnos para una eternidad de felicidad, hermano. Ese es el propósito. Entonces dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, para que demos más fruto. Como dice, el que da fruto lo poda. Me acuerdo recorriendo la viña de nuestro hermano Gerardo Espada allá en España, y me dijo, Mario, ¿sabes cómo se poda una viña? Y arrancó una vara por ahí de almendro, creo que era, y empezamos a andar por la viña, y había unas ramas que salían así muy largas y no tenían retoños, no iban a producir fruto, y Gerardo les daba un golpe así seco y violento con la vara, y la rama se partía y caía a tierra, hermano. Entonces, de vez en cuando un golpecito de parte de Dios el Padre es para que no perdamos tiempo y demos más fruto, mis queridos amigos. Azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, Dios nos ama y por eso nos disciplina, hermanos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. ¿Cuál es el propósito? Vida eterna. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, o sea, de la perfección de su carácter. Santidad es obediencia, hermanos. Una persona que obedece es un santo. Por eso dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, quiere decir la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una persona que guarda el sábado y que lo guarda diligentemente y trata de acercarse a Dios con todo su corazón y lo usa como un medio de desarrollar esa intimidad con Dios, y que también le da prioridad a lo de Dios, pero también se acerca a los hermanos. Para eso vamos a los servicios, como los troncos en la chimenea, para que el fuego se estimule. Entre unos y otros nos estimulamos a las buenas obras y eso se convierte en luz para el mundo. Entonces, cuando uno obedece, está apartado, quiere estar santificado. Y Dios el Padre entonces quiere que nosotros participemos de su santidad. Versículo 11 del capítulo 12 de Hebreos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Sin embargo, cuando uno mira cuál es el objetivo, la perfección del carácter de una vida eterna con Dios, con Jesucristo, y reinando sobre el mundo con coronas como reyes y sacerdotes, cuando miramos esa perspectiva, hermanos, y nos salimos de ese estado de ánimo un poco egocéntrico que producen las pruebas, a veces uno se angustia a uno mismo y se encierra mucho en sí mismo, y cuando esa perspectiva se abre, hermanos, entonces adquiere una nueva dimensión esas pruebas. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, fruto apacible de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Sigamos adelante. Y acuérdense, yo les he dicho a ustedes también en estudios pasados, Dios nos da ejemplos de personas que no fueron probadas. Por ejemplo, empezando por Lucifer. Cuando uno lee lo que Dios nos cuenta en Ezequiel sobre la creación de Lucifer y el poder que recibió, ve uno que le fue entregado todo de entrada: gran belleza, gran inteligencia y sabiduría,
riqueza, poder, talento musical, el mando de una tercera parte de los ángeles, una gloria, una gloria increíble, asombrosa Dios le dio. Y no tenemos indicaciones de que Dios lo haya puesto a prueba, que lo haya creado, lo haya hecho esperar, lo haya puesto a prueba antes de darle todo eso. Lo que nos hace creer fue que Dios le dio todo eso y él confió, y por lo menos Gabriel perseveró y Miguel perseveró. Yo creo que la rebelión de Miguel, de Lucifer, le sirvió de prueba para ellos decidirse y darse cuenta que tenían que perseverar en la obediencia a Dios. Entonces ahí vemos a alguien que recibió mucho y no fue probado y no perseveró. Vemos, por ejemplo, el primer rey de Israel. Ustedes se acuerdan que el pueblo pidió un rey, y Saúl era el más alto de todos en el pueblo, el más bien parecido, y bueno, Dios le dijo, vas a ser rey. Y uno no lee que Saúl haya sido sometido a prueba antes de recibir ese reino, sino que recibió el reino y Dios estaba con él, pero Saúl no perseveró, hermanos. Ustedes conocen la historia, no les voy a repetir la historia, ustedes saben, Saúl no perseveró en el camino que debería haber perseverado. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de Salomón. Salomón, hijo del rey David, se crió en el palacio del rey David, todo servido en bandeja de oro, seguramente de plata o de oro. Inteligente, bien parecido, pidió sabiduría, Dios se la dio y le dijo, además te voy a dar riquezas y te voy a dar fama como ningún otro ha habido en la historia. Salomón no fue probado antes de recibir todo eso, hermano. Y Salomón no perseveró. Tenemos ejemplos bastante elocuentes. Pero ve uno, por ejemplo, el ejemplo de José. José, pues todo le iba muy bien porque era el hijo preferido que tuvo en su vejez Jacob. Y a él era el que más quería porque él el que le obedecía y lo honraba. Ustedes ven, los hermanos de él eran bastante, era cosa seria, hermano. Y él, el único que le obedecía al papá, y fíjense todo lo que le pasó, los hermanos lo vendieron por envidia, y luego fue enviado a trabajar, vendido como siervo, como esclavo, y le iba bien, hasta que, por ser fiel a la ley de Dios, huyó del pecado cuando la esposa del patrón lo quiso seducir y fue a dar a la cárcel. Y al parecer estuvo como 10 años en la cárcel, porque lo vendieron de 17 años, y eso ya es cálculo especulativo. Pongamos que estuvo 3 años trabajando para Potifar, y a los 3 años, cuando tenía 20, lo mandaron para la cárcel por obedecer a Dios y por respetar la mujer de su patrón. Fue a dar a la cárcel, falsamente acusado, y estuvo como 10 años ahí, con grillos en los pies, hermanos, como dice el Salmo 105. Ustedes lo leen ahí, en el Génesis no dice eso, pues el Salmo 105 dice que tenía grillos, o sea, tenía cadenas, estaba encadenado, y así servía, pero él nunca perdió de vista los sueños que Dios le había dado. Sabía que tarde o temprano se iban a cumplir, así como nosotros tenemos el sueño de la visión del reino de Dios, y aunque estemos pasando por pruebas, sabemos que se van a cumplir. Y José mantuvo su actitud positiva, de servicio, de entusiasmo, de organización, de trabajo, de diligencia. Aún en la cárcel, el jefe de la cárcel le delegó todo. Y al cabo de 10 años entró al servicio de Faraón. Ya había sido probado, había aprendido humildad, había aprendido a depender de Dios, había sido probado tal vez por 10 años, hermanos, y entró al servicio de Faraón, y José perseveró hasta el fin. ¿Por qué Dios nos manda pruebas? Para enseñarnos a perseverar hasta el fin, para que no nos perdamos. Ahora tomemos el ejemplo del rey David. El rey David también estaba muy joven, tal vez de la edad de José, cuando fue ungido rey, porque él no fue a la guerra con sus hermanos, porque seguro tenía menos de 20 años, José tenía 17, la Biblia no dice cuántos tenía David, pero tenía menos de 20 años. Y tocaba muy bien el arpa, y lo pusieron al servicio del rey, en el palacio, y salía victorioso en todas sus incursiones contra los filisteos y todos los enemigos de Israel, y todo le iba bien, hermanos, pero usted sabe que antes de eso mató a Goliat, y se hizo célebre, y se despertó los celos de Saúl, y empezó a tratar de matarlo. Y David es factible que haya tenido que huir por otros 10 años
bregando a salvar su vida, día y noche pendía de un hilo. Tenía que aprender a depender de Dios. O sea que sufrió. Él le dice a Dios en el Salmo, no me acuerdo cuál es, pero ahí por ahí está, 56 creo que. Dice, mis lágrimas están en tu redoma, tú has contado mis subidas. O sea, ¿cuántas veces lloraría en su soledad, huyendo, bregando a salvar su vida sin saber si iba a amanecer? Cuando la élite de Israel venía persiguiéndolo con 3,000 hombres, Saúl, 10 años, porque a los 30 años fue coronado rey de Judá y poco después rey de Israel. Y fue probado, y David, aunque después pecó, se arrepintió y perseveró hasta el fin. Ahí vemos entonces, hermanos, esto nos ayuda a entender por qué Dios nos prueba, para enseñarnos y darnos fortaleza de carácter para perseverar hasta el fin. Los que no han sido probados no han perseverado. Por eso, como a hijos, nos disciplina. Es muy importante entender eso, hermanos, y así uno soporta las pruebas con una visión más amplia. Ahora volvamos a Santiago aquí, hermanos. ¿Cuánto llevamos? 1 hora. Apenas estoy empezando, hermano. Vamos a ver esto aquí un poquito más, otra vez. Santiago 1, versículo 2. Ya tenemos una visión que nos ayuda a entender por qué dice que nos gocemos cuando estemos en diferentes pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Paciencia, ahí es mejor que lo pongan como perseverancia. O sea que Dios nos prueba como probó a José. Dios nos prueba como probó a David. ¿Y qué produce esa prueba? Perseverancia. Si Dios no nos prueba, no tenemos perseverancia como no la tuvo Salomón, ni la tuvo Lucifer, ni la tuvo el rey Saúl. ¿Ven ustedes cómo se va aclarando el cuadro ahora con lo que les he dicho, hermanos? Dios lo que quiere cuando nos prueba es que no perdamos nuestra entrada en el reino de Dios. Que tengamos esa eternidad ahí, hermanos, garantizada, si somos fieles hasta el fin. Y por eso nos manda pruebas para fortalecernos, para que aprendamos a perseverar. Entonces dice aquí, la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, produce perseverancia. ¿Y por qué es prueba de fe? Porque aunque uno está pasando por algo, uno no pierde de vista lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y uno fortalece esa visión de lo que no se ve por las pruebas, porque cada vez lo ve más claro, aunque no sea visible físicamente. Para uno es el reino de Dios, es cada vez más real, y entiende uno más por qué Dios lo prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa. Quiere decir que la prueba debe tener su pleno efecto, debe producir un carácter, un rasgo de carácter en nosotros. Por eso dice, tenga la paciencia su obra completa. Quiere decir, tenga la prueba, o esa perseverancia en la prueba. Cuando uno persevera en la prueba, cuando termina la prueba, tiene una obra completa en el sentido que hay un rasgo del carácter que Dios ya ha esculpido en nuestro ser y que va a permanecer, si seguimos siendo fieles, por la eternidad. Tenga la paciencia, su obra completa, quiere decir, tenga su pleno efecto. Y uno tiene que perseverar en la prueba. Entonces está perfeccionando para que seáis perfectos. Ahí lo tienen. ¿Tiene usted? Maravilloso, como es como la Biblia se va aclarando ella misma. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto corrobora lo que les acabo de decir. El propósito de las pruebas es perfeccionar el carácter, para que podamos ser felices por la eternidad, hermanos. Dios es amor y Él creó ese sistema que duele, pero que produce resultados para la eternidad. Entonces, leamos un poco más. Y es muy interesante que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, dice aquí, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación, aquí la palabra es prueba. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. O sea, Dios se encarga de que a nosotros nunca nos llegue una prueba que no podamos pasar, hermanos. Y es muy hermoso que en el capítulo 3 de Malaquías, quisiera que viéramos esto aquí, hermanos. En Malaquías Dios habla de cómo, ustedes saben que es el último profeta antes de Mateo, antes del comienzo de las escrituras del Nuevo Pacto. Veamos aquí en Malaquías capítulo 3 lo que Dios dice. Malaquías 3 dice, versículo 3, y se sentará, o sea, Dios, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerá al Eterno ofrenda en justicia. O sea que Dios quiere perfeccionar nuestro carácter como se afina la plata. Y vean el capítulo 66 de Proverbios, como Dios se refiere a lo mismo, hermanos. Capítulo 66 de Proverbios. Dice así, capítulo 66, versículo 10, Salmos, no hay 66 en los Proverbios, hermanos, Capítulo 66 y eso lo deberían de haber sabido todos inmediatamente. Aquí don Mario anda ya por ahí medio perdido. Entonces dice aquí, Salmo 66, versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios, ahí está, tú nos probaste. Y dice, y nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. O sea, nos humilla, Dios nos hace aprender humildad, hermanos. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Todo ese refinamiento tiene como propósito sacarnos a abundancia, sacarnos a vida eterna y sacarnos después de cada prueba a que sí, sintamos ese efecto de paz, de apacible de paz. Entonces, les vuelvo a leer Salmo 66, para que veamos cómo todo esto tiene una relación hermosísima, cada ejemplo que Dios nos da. 66:10, porque tú nos probaste, oh Dios. O sea, aquí no está hablando únicamente de los hijos de Leví, está hablando de todos nosotros, hermanos. Tú nos probaste, oh Dios, y como ya vimos en Hebreos, al que Dios no disciplina es un bastardo, o sea, no es hijo de Dios, hermanos. Él nos ama y nos quiere transferir su propio carácter por medio de las pruebas, como su Hijo aprendió a obedecer para dejarnos un ejemplo a nosotros de que sí se puede con el poder de Dios. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. ¿Cuántas veces se ha visto un humillado, hermanos? Y Jesucristo mismo fue humillado, y José fue humillado, y David fue humillado, y Dios permite que pasemos por esas pruebas, hermanos, para que aprendamos humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque la soberbia produce contienda, y donde hay contienda no hay descanso, hermanos. Dice, todo es lógico en la palabra de Dios. Una vez más, 66:12 de los Salmos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Hermanos, hay una historia muy bonita que muchos de ustedes ya conocen, y yo la he mencionado en el pasado. Es de unas damas que estaban estudiando la Biblia. Un grupo de señoras tenían un grupito de estudio bíblico y leían la Biblia juntos en algún grupo de gente, todavía hay gente con muy buenas intenciones, hermanos, y que en la medida en que obedecen, Dios los bendice. El que honra a su padre y a su madre, Dios lo bendice, aunque no conozca todo el plan de Dios que conocemos nosotros, ni guarde todos los estatutos y decretos, pero era un grupito de señoras y estaban estudiando la Biblia y estudiaron eso de que Dios nos afina como la plata. Y en Malaquías que los va a afinar como la plata. Y en Zacarías 13 también habla que va a afinar a la humanidad como a la plata y al oro, para cuando Cristo vuelva después de la gran tribulación. Es el fuego de la tribulación, hermanos. La humanidad va a estar ya más lista para recibirlo, a pesar de que muchos lo van a rechazar, pero va a estar más lista para recibirlo. Entonces las damas dijeron, ¿por qué Dios habla tanto de que cómo se afina la plata? Entonces una de ellas dijo,
pues mire que ahí en el barrio donde yo vivo hay un señor que es platero. Él es orfebre, él produce joyas y cosas de plata. ¿Qué tal si yo voy y le pregunto para que nos explique cómo se afina la plata? Entonces, la señora fue y habló con el platero. Y el platero le dijo, pues mire, cuando yo estoy afinando la plata, estoy purificándola. Entonces yo la meto en el crisol, pero yo me tengo que sentar porque yo no puedo quitar mis ojos del metal, de la plata. Porque si se pasa de calor, se daña. O si se pasa de tiempo, de estar metido en el crisol, también se estropea. Entonces yo tengo que estar sentado, y es interesante que Dios dice, hay Malaquías dice, se sentará y afinará como se afina la plata. Entonces es interesante eso también. Y es interesante tener en cuenta lo que leímos en 1 Corintios capítulo 10, donde dice que Dios nunca permitirá que una prueba sea más de lo que uno puede resistir. O sea que cuando estamos pasando por pruebas, hermanos, Dios tiene sus ojos puestos en nosotros. Está más cerca de nosotros de que nosotros creemos. Claro que estamos en el crisol, hermanos, estamos pasando por la prueba y a veces nos parece que estamos solos. Pero ahí es cuando Dios está más cerca de nosotros, hermanos, porque Él no puede quitar los ojos. Si la prueba se prolonga más de la cuenta, tal vez nos estropeamos y Dios no va a permitir, como está escrito en su palabra, que haya una prueba que no podamos resistir. O si el calor en el crisol o en la prueba es demasiado alto, también se estropea el metal. Entonces la señora dijo, pero qué interesante. Y entonces ya iba de camino cuando llega a la puerta y se acuerda y da media vuelta y le dice, señor platero, señor orfebre, pero usted ¿cómo sabe cuando la plata ya está lista? Usted sabe que no puede tardar más de lo que debe, ni debe meterle más fuego del que debe, pero usted ¿cómo sabe cuándo está lista? Y le dice el orfebre, cuando yo veo mi rostro reflejado en la plata, yo sé que está lista. Hermanos, eso es lo que Dios hace con nosotros. Como dice Santiago, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando Dios ve reflejado su carácter, como el orfebre lo ve en la plata, cuando Él ve reflejado su carácter en nosotros, hermanos, Dios suspende la prueba. Ya ha cumplido su pleno efecto, como dice Santiago. Tenga la perseverancia su pleno efecto. Tenga la duración de la prueba su pleno efecto. Y cuando Dios ve que la prueba ha cumplido su propósito, la prueba pasa y empieza ese tiempo apacible de justicia del cual nos habla el apóstol Pablo, donde anda uno como en una serenidad después de haber pasado por una prueba dura y de haberla resistido, no haber renegado de Dios y haberse humillado en su presencia, hermanos. Y fíjense cómo el apóstol Pedro culmina, y con eso vamos a culminar el estudio, no los quiero demorar demasiado, hermanos. Miren el apóstol Pedro cómo trata ese tema, y es interesante que estas epístolas universales hablan mucho de las pruebas, porque ellos escribieron a los hermanos, y cuando uno, al que Dios recibe por hijo, lo azota, lo acabamos de leer. Entonces los hermanos, muchos de ellos sabían que estaban pasando por pruebas muy difíciles. Ahora vean lo que dice el apóstol Pedro aquí, en su primera epístola, capítulo 1, hablando de que esperamos la venida de nuestro Señor, versículo 6, 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, Dios ve cuando la plata, cuando nuestro carácter le falta pureza por ciertos lados, hermano. Tiene que sacar todavía escorias para que sea un reflejo de su carácter, hermanos. Y por cierto tiempo, o sea, la prueba dura hasta que se cumple el propósito de la prueba. Dios no va a dejar que la prueba siga. Sería demasiado, tal vez, sería demasiado para nosotros. No va a permitir que se prolongue más de lo que tiene que prolongarse. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, Dios tiene sus ojos puestos en sus hijos, hermano. Por eso los panes de la proposición que están ahí en el lugar santo significan los panes de la presencia.
porque estamos siempre en la presencia de Dios. Dios quiere que seamos conscientes de eso y que hagamos nuestra parte para percibir esa presencia, hermanos. Como hacía Eliseo y como hacía Elías, que decían, vive el Eterno de los ejércitos en cuya presencia estoy. Que nosotros podamos decir eso. Dice una vez más, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, o sea, sometida al fuego de la prueba, para ser perfeccionada, para ser fortalecida, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, lo que acabamos de ver de la plata, es lo mismo del oro. Aquí, y la fe se compara con el oro, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el platero ve su rostro reflejado en la plata, sabe que ya está lista. Y nosotros, nuestro rostro, va a brillar como el sol en el reino de nuestro Padre. Lean ustedes en la parábola de la cizaña, en el capítulo 13 de Mateo, dice, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. O sea que esa misma gloria del Padre, aunque no el mismo esplendor, el mismo poder, pero es una gloria que procede de Él, nosotros lo vamos a reflejar, porque Dios habrá perfeccionado nuestro carácter, hermanos. Y luego también agrega el apóstol Pedro aquí, hablando de pruebas, un poco más adelante, en el capítulo 4, versículo 12, dice, 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se asusten, hermanos, que a todos nos pasa tarde o temprano. Y cuando pasamos una, Dios nos da tiempos de oasis, de descanso, de gozar del fruto apacible de justicia, y después nos manda otra para perfeccionar otro aspecto del carácter. Entonces, una vez más, 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, que tenían como propósito perfeccionarlo, igual que a nosotros, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, porque vamos a brillar también como el sol, como brilló el rostro de Él cuando Él se transfiguró, hermanos. Y miren ahora, aquí en el capítulo 5 y versículo 5 de esta misma epístola de Pedro, donde dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. A veces la obediencia, Cristo tuvo que aprender la obediencia. Y los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos y aprender a ser fieles en lo poco, hermanos. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Las pruebas producen humildad en nosotros, hermanos, porque empezamos a parecernos más a Jesucristo, que era manso y humilde de corazón. Y el fuego de las pruebas nos saca la escoria del orgullo. Y luego dice aquí, versículo 6, 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice, ahí metidos en el crisol, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, cuando la plata esté lista para ser sacada del crisol, y para que brille, y de ese resplandor maravilloso que se pueda reflejar el rostro de Dios en nosotros, hermanos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Uno aprende eso en las pruebas, hermano. David lo tuvo que aprender. Usted lee en los Salmos, David aprendió en medio de sus pruebas, sus persecuciones, sus huidas, a echar toda su ansiedad sobre Dios. Aprendió a depender de Dios. Las pruebas nos enseñan a depender de Dios, porque si dependemos de nosotros mismos, hermanos, nos desviamos y nos perdemos. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y precisamente la prueba
nos aumenta el poder de la fe. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que perfeccionan la fe y el carácter se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ese es el objetivo final de las pruebas, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Las pruebas no son para siempre. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todo ese es el propósito de las pruebas. Ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, hermano. Sin pruebas, nosotros no alcanzamos esa madurez. Son necesarias para poder crecer espiritualmente, hermanos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan un sábado muy feliz, mis queridos hermanos.